Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, compartiendo con ustedes la grabación de nuestra conferencia Crecimiento Cristiano. Si no pudieron estar con nosotros esta vez, les dejamos la grabación para que la disfruten, pero esperamos verlos pronto. Síganos en Instituto Bíblico para la mujer.com o también pueden encontrar al pastor José Uter en protestantedigital.com. Gracias y que disfruten. Decir que tengo entendido que ustedes han escuchado esta prédica sobre Marcos capítulo 4, 21 al 34. Si alguien no hubiera tenido la ocasión aún, bueno, está en la página del Instituto Bíblico para la Mujer el enlace, o también lo pueden encontrar en YouTube. Lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco de una forma más personal. Quiero decir que quiero hablar y aplicar un poco de esos 4 principios que lo voy a repetir y hablar un poco de mi vida personal y cómo esos principios de una o de otra manera pues han tenido su aplicación también en mi vida, y claro, esto obviamente quiere decir que también en la vida de mi esposa, pero bueno, yo voy a hablar ahora por mí en este sentido. Bueno, después de cursar estudios de teología entre el año 1978 y el 83, pasé 2 años, del 83 al 85, traduciendo la Biblia, y la traduje desde el original. A mí me tocó el Nuevo Testamento griego, del griego al alemán. Entonces, trabajé 2 años como traductor de la Biblia. ¿Y por qué menciono esto? Lo menciono simplemente porque eso tiene que ver con el primer punto. Lo que nosotros deberíamos ser, cualquier creyente, es un traductor de la Biblia, no necesariamente traduciendo la Biblia de un idioma para otro, sino traduciendo la Biblia para que la gente que nos rodea, nuestros vecinos, la gente con la cual tenemos contacto, los que no son creyentes, pueden leer en nosotros, en nuestra vida, lo que la Biblia nos revela. Obviamente no todo, pero por lo menos una parte para que ellos noten algo en nuestra vida que sea distinto que en la vida de los demás. Por eso, esa primera ley, la ley de la luz, lo que menciona Jesucristo, de que nuestra luz no hay que ponerla debajo de un almud, que es, bueno, creo que lo expliqué en la prédica, es un contenedor grande para medir cereales, ni debajo de la cama, sino la luz se pone en un lugar donde está bien visible, y así nuestra luz también debería ser visible delante de la gente. Esto lo tiene muchísimas aplicaciones y muchísimas formas, y estoy seguro que ahora cada una de ustedes pues podría aportar algún que otro ejemplo de su propia vida. Yo simplemente quiero aplicarlo a un aspecto de nuestro ministerio o testimonio personal. Nosotros vivimos en España, y bueno, España es bien distinto del continente americano en el sentido de que la gente aquí, bueno, por muchos factores, por la historia que había, son muy reacios en términos generales a todo lo que es religión, lo cual no quiere decir que el español no sea religioso, también los hay, pero por regla general reciben cualquier persona como nosotros, que venimos incluso del extranjero, con cierto recelo a la hora de hablar, y lo digo así en términos generales de religión, ¿vale? Porque para ellos les parece una religión más. En España, como en el resto de Europa, estamos hablando de una sociedad secularizada, lo cual quiere decir que la gente cree que sabe lo que es la fe cristiana, y ellos creen saber que esa fe a lo largo de los siglos ha demostrado que no sirve para nada, y por lo tanto, aunque ellos tengan sus convicciones privadas,
más o menos religiosos, ellos creen, el español promedio cree que la religión, lo digo en ese término general, o la fe cristiana no aporta absolutamente nada para la vida en términos generales. Entonces, ¿cómo se rompe esa barrera? Ahí está la ley de la luz. Nosotros en estos años nos hemos dado cuenta de una cosa. Vivimos aquí en una zona donde, bueno, vamos a decir de clase media. La gente aquí, bueno, tienen sus trabajos, tienen su familia, tienen su vida más o menos regular. Yo no digo que no tengan problema, pero bueno, más o menos es una zona donde parece a primera vista que todo el mundo maneja su vida perfectamente. En la medida que vas conociendo tus vecinos, te das cuenta que no es así. Prácticamente detrás de cada puerta hay problemas. Y tanto mi esposa como yo hemos vivido personalmente en estos, bueno, llevamos aquí en la zona, son ya casi 25 años. Hemos vivido a lo largo de los años que cuando ocurre alguna tragedia, cuando algo pasa que va fuera de lo normal, pues nuestros vecinos que nos conocen, y mi esposa en esto es bastante mejor que yo porque todo el mundo la conoce, pues están delante de la puerta, pidiendo consejo, a veces simplemente llorando sus propias desgracias. ¿Por qué? Eso no lo hacen con cualquiera, porque obviamente se han dado cuenta que aquí algo es distinto. Hemos tenido mucha gente y es muy curioso, da igual de qué trasfondo vienen, cuando entran en casa, más que uno ha dicho, bueno, aquí se respira paz. Bueno, esto es algo que no viene por casualidad. Esa paz se crea, esa paz emana de una vida y conoce a Cristo. Entonces, bueno, esto puede ser una aplicación. Muchas veces no son tanto nuestras palabras, sí, las palabras también son importantes y hay que saber lo que uno dice. Pero muchas veces en un ambiente como el que nosotros tenemos aquí, a veces palabras sobran y hay que ganar primero el derecho a hablar en la vida de una persona. San Agustín, el gran padre de la Iglesia, dijo en una ocasión, predica el Evangelio todo lo que puedas y si hace falta usa palabras. Entonces, lo que Agustín quería expresar con esto es que muchas veces es la encarnación de la verdad divina en la vida de un creyente la que abre puertas en la providencia divina. Y en otra área, todavía estoy con este primer punto, la ley de la luz, y voy a poner otro ejemplo muy concreto, tanto de mi esposa como de mí. Vivimos en un ambiente, y lo hemos ahora que estamos con bastantes trabajos en casa, y bueno, necesitamos que venga gente que haga un trabajo, etcétera, etcétera. Y una cosa creo que no sé cómo funciona eso en cada uno de sus países, como vivimos todos de diferentes trasfondos, pero lo que ocurre aquí en España muchas veces es que cuando tú pides un servicio o contratas una persona, muchas veces te das cuenta que, bueno, como se dice aquí, hay gato encerrado. Quiere decir que sí, que te hacen el trabajo, pero luego el precio sube, o bueno, hay que añadir otra cosa, o no se hace en el tiempo estipulado, etcétera, etcétera. Todo se complica. Y esto estoy seguro de los 50 millones de españoles, cada uno podría contar para llenar un libro de eso. Las cosas funcionan así. Entonces, mi esposa y yo somos misioneros. En ese sentido, nunca hemos tenido en esos 35 años un salario de parte de nuestra misión. Siempre hemos vivido por fe, y por fe quiere decir que a veces también hemos intentado ganar nuestra vida, o sea, como Pablo lo hizo, haciendo tiendas. Él hizo tiendas, nosotros enseñando idiomas, inglés y alemán. Bien, pues esto nos ayudó a tener también unos ingresos para cubrir
nuestros gastos. ¿Qué ocurre? Al inicio, y esto estoy hablando de hace más de 20 años, yo puse un pequeño anuncio en un periódico local, ofreciéndome como también profesor de idioma. Y eso fue la única y última vez que lo hice. Nunca más puse ningún anuncio. ¿Por qué? Porque la gente me recomendó de boca en boca. ¿Y por qué? Es muy interesante y de esto, bueno, a lo largo de los años he tenido la ocasión de dar clases de inglés de negocios, business English, a gente que incluso estaba en sus empresas digamos, en lugares de cierta importancia. Y todos dicen lo mismo. La pregunta más tarde o temprano es que hemos notado que tú trabajas de otra manera. Por ejemplo, la primera cosa que les llama la atención es la puntualidad. ¿Vale? Dicen, bueno, es típico alemán o suizo. No, señor. Esto es ética del reino de Dios. ¿Vale? No hay que robar el tiempo, tampoco, el dinero, tampoco el tiempo de nadie. La puntualidad nos distinguirá de mucha otra gente porque valoramos y respetamos el tiempo de los demás. En segundo lugar, el precio. El precio establecido es el precio que se va a cobrar, ni un céntimo más, tampoco un céntimo menos. Esto es lo que hay. Tercer lugar, el tiempo de entrega. En ese caso, las clases, el material, todo lo que se hace de forma puntual en las condiciones que se hizo. Y no hay más sorpresas. Y esto, cuando hablas de esto, la gente te mira como un pez en un acuario, porque no es normal, no es normal esto. Y esto en sí llama la atención. Yo recuerdo, y eso también, bueno, no es una experiencia propia, pero indirectamente, hace como, bueno, pueden ser ya 10 años tal vez, me acerco un domingo por la mañana a nuestra iglesia para abrir la puerta y allí está un hombre esperándome, un hombre que nunca he visto en mi vida. Yo le saludé y le dije, mire, pase usted, todavía no empezamos el culto, pero bueno, dentro de poco puede buscarse un sitio donde quiere sentarse. Y le dice, no quiero entrar en su iglesia. Elijo, de hecho, no soy muy religioso, como él dijo. Bueno, me extrañó y él le explicó, mire, yo he tenido durante muchos años una empleada de casa, creo que si no me equivoco era de Colombia, pero bueno, da igual, y esa mujer era de su fe, como lo dijo. Era una mujer que lo teníamos como alguien de la familia, siempre puntual, siempre cumplidora, amable, y ha sido correcto en todo y nos ha impresionado y me gustaría que nos mandase otra mujer como ella. Bien, bueno, el hombre todavía no se ha convertido, pero yo no sé, igual se habrá convertido ahora con la segunda, ¿vale? Porque esto llama la atención. La gente se da cuenta que somos distintos en nuestra forma de ser. Alguien que es, por ejemplo, mecánico de coche, va a tratar a sus clientes de otra manera que cuando tú, bueno, igual en Estados Unidos, en Perú, en Bolivia será de otra manera, en Argentina. Aquí en España a veces tú llegas a un taller de coches y parece que estorbas, ¿vale? Al fin y al cabo el cliente eres tú, pero no te dan la bienvenida. Así. Entonces lo que quiero decir con esto es simplemente nuestra forma de tratar a la gente en nuestra profesión. Esto llama la atención. Y a veces la gente te va a preguntar, como a mí me han preguntado a mi esposa 100.000 veces, bueno, 100.000 veces estoy exagerando, pero muchísimas veces, ¿y por qué trabajas tú así? ¿Y por qué haces esto así? ¿Y por qué no intentas sacar un poco más de lo que se puede? Y allí tienes posibilidad, yo he tenido la posibilidad de dar testimonio a jefes de empresa que estaban escuchándome con la boca abierta. Entonces, esto es una ocasión que el Señor nos da la forma como vivimos,
la forma como tratamos a los demás, esto ya en sí es un testimonio. Bueno, esto es el primer punto y esto es lo que yo quería decir con lo de ser traductores de la Biblia. Traducimos la Biblia y sus principios a la gente de nuestro entorno. Bueno, podría poner más testimonios. Ahora, tal vez para decirlo en 2 minutos, uno de mis primeros alumnos era un hombre que me dijo a la primera, mira, de religión no quiero hablar, no me interesa. Voy a hacer la historia muy breve porque de esto casi se podría escribir un libro. A lo largo de los años, incluso llega el momento cuando tenemos nuestras charlas en inglés, porque él quería tener charlas en inglés, casi siempre me pregunta, ¿y vosotros en nuestra iglesia cómo veis lo siguiente? Y muchas veces me preguntaba cosas de su trabajo, de su familia, de la sociedad en términos generales. Y eso era una invitación a dar testimonio. ¿Y esto por qué? Bueno, porque, y ojo, yo aquí no estoy para ponerme en un pedestal, desde luego que no. Lo único que digo es que puede formar parte de nuestra vida y todo el mundo tiene contacto con alguien, de que la gente note nuestra forma de ser, que somos distintos, ¿vale? Bien. Pues el segundo punto era el punto de la ley de dar y recibir. Y eso también tiene muchísimas aplicaciones. Es una ley que el Señor Jesucristo ahí lo expone y también lo tenemos en otras partes de la Biblia. Lo que tú das, esto va a repercutir en ti. Lo que tú siembras, esto es lo que vas a recibir. Pero mucho más. Y empezamos con lo primero. Bueno, todo el mundo piensa en el dinero, ¿no? Del dinero voy a hablar ahora, más adelante, pero en lo primero que voy a hablar es el tiempo. Vivimos hoy en un tiempo donde nadie tiene tiempo. Bueno, ahora con el confinamiento y bueno, el parón que supuso el COVID-19, pues las cosas han cambiado un poco, pero esto volveremos a lo anterior, más tarde o temprano. Nadie tiene tiempo, todo el mundo corre, nadie se para. Entonces, tener tiempo para la gente, escucharle cuando tienen problemas, bueno, allí mi esposa podría hablar bastante más de esto. Ella a veces se ha sentado durante horas con personas, no para decir mucho, sino para escuchar su historia. Y esto de escuchar y luego también donde el Señor lo permite, aportar un grano de arena, abrir la Biblia, esto es invertir en la vida de personas. Y esto lo hizo Jesucristo. Bueno, los ejemplos, ahora cada uno podría nombrar 20 ocasiones, empezando con la mujer samaritana. Se tomó su tiempo a mediodía, a las 12, con un calor terrible que seguramente había en aquel momento, charlaba con esa mujer. Se tomó el tiempo para hablar con Pedro, para hablar a su vida. Bueno, podría seguir y seguir y seguir. Él invirtió tiempo en la vida de esa gente. Bueno, no lo invirtió para él, en ese caso lo invirtió para nosotros, porque nosotros somos los benefactores, lo que recibimos de esto. Pero lo que nosotros invertimos en tiempo en la vida de los demás, bueno, igual no digo que con esto el Señor nos va a regalar mucho más tiempo, lo que digo es que esto va a traer su fruto en la eternidad. Ahora, lo voy a decir de otra manera. ¿Tú tienes ya gente en el cielo? Quiere decir, ya hay gente en el cielo que a través de tu testimonio y por la gracia de Dios conoció al Señor, que ya está con Él. Bueno, espero que la mayoría aún esté aquí, pero a lo largo de una vida tú vas a hablar a mucha gente. Y cuando tú inviertas tiempo, cuando tú inviertas algo tuyo, lo que el Señor te ha dado, esto dará fruto para la eternidad. Y en la eternidad algún día veremos lo que esto significa. Otra cosa aparte del tiempo es el conocimiento. Bueno, todos nosotros sabemos algo que otros no saben. Bueno,
en mi caso, y lo considero un privilegio, realmente el Señor me ha dado en su gracia, por su gracia, la ocasión de enseñar la Biblia. No es algo mío, es realmente un regalo de parte de Dios. Pero realmente impartir conocimiento por impartir conocimiento no sirve para nada. Pero si ese conocimiento se imparte para que cambie vidas, porque nuestras vidas van cambiando a base de hechos, no a base de sueños. Y cuando, en la medida que nosotros avancemos en la fe cristiana, entendemos la revelación divina, entendemos cómo todo esto encaja en esa medida, pues realmente estamos invirtiendo en la vida de otros y repercutirá también en bendición para nosotros mismos y para ellos. Y vas a llenar el cielo. Lo digo así de forma muy humana, pero vas a llenar el cielo con almas que algún día te van a agradecer porque han escuchado de tu boca muchas cosas importantes. Y muy importante, no digas que yo no puedo. Cualquiera puede. Si el Señor es capaz de hacer que una mula hable como Él lo hizo en su momento en el libro de Números con Balaam, pues ¿no crees que Él también en tu vida podría hacer algo? Pues yo creo que sí. Bueno, ahora vamos a hablar, sí, del dinero, la ley de dar y recibir. Una persona tacaña, aquí se dice agarrada, una persona que no suelta ni un céntimo, una persona que siempre mira por lo suyo, difícilmente va a hacer nada en el reino de Dios en cuanto a bendiciones también materiales, porque eso también forma parte de nuestro ministerio. La Biblia nos enseña, en el Nuevo Testamento sobre todo, que el dador alegre es aquel a quien Dios bendice. Yo, en 35 años de ministerio, he conocido mucha gente que con generosidad han dado para las cosas del Señor. Pero no para que le pongan una plaqueta en el banco en la iglesia, no para que le mencionen en ninguna revista como una persona que ha dado mucho. No. Muchas veces lo haces sin que nadie se dé cuenta. Pero ¿saben lo que yo nunca he visto? Nunca he visto una persona que por dar se ha quedado pobre. ¿No es curioso esto? Yo conozco gente que se han arruinado en su negocio. Yo he conocido gente que se ha arruinado porque confiaba en otros. Pero yo jamás he conocido a nadie que se ha arruinado porque ha dado generosamente para la obra de Dios. Eso empieza con la iglesia. Ahora yo no quiero entrar en ese debate si el diezmo, si no el diezmo y todo esto. Bueno, vamos a dejar esto completamente fuera. Pero una cosa queda muy clara. El cristiano que no da con alegría tampoco va a recibir. Esto es una ley espiritual. A Dios le agrada una persona que da con generosidad, por ejemplo, a la iglesia local, a ministerios, o incluso a una persona menesterosa. Eso también forma parte de tener un corazón alegre, generoso. Entonces, son cosas que realmente, finalmente repercuten. A nosotros nos ha pasado, realmente yo no lo pongo por escrito, pero si me pongo a pensar, miro hacia atrás a 35 años de ministerio, recuerdo en el año 1986, cuando venimos para España, nosotros llegamos acá. Obviamente, yo en aquel entonces no podía trabajar porque España aún no estaba dentro de la Unión, bueno, estaba dentro de la Unión Europea, pero yo como alemán no podía trabajar aquí. No teníamos iglesias. Bueno, había una iglesia que nos dijo que os vamos a apoyar en algo. Precisamente esa iglesia se olvidó. Se olvidaron durante 2 años. Cuando llegamos aquí, llegamos con el equivalente de 150 euros que nos llegó mensualmente. No pasó ni un solo mes, ni uno solo,
donde no de una o de otra manera el Señor había provisto. Por ejemplo, nuestra propia iglesia se nos olvidó, eso ya es una anécdota. Hoy, bueno, nos reímos de esto. Se habían olvidado durante 2 años hasta que finalmente a uno de los ancianos se le ocurrió pensar, bueno, ¿os hemos enviado alguna vez algo? Digo, no, aún no. Bueno, entonces el hombre casi se cae para atrás. Pero bueno, en ese tiempo el Señor proveyó a través de otra iglesia que nosotros ni siquiera conocimos personalmente. Había 1000 maneras de hacerlo. Nosotros, y ya digo, no quiero entrar en esas polémicas sobre el diezmo, pero mi esposa y yo decidimos en aquel entonces, incluso del dinero que no iba a llegar a final del mes, en ningún mes, humanamente hablando, íbamos a dar el diezmo. Nosotros no nos hemos arruinado, pues mírenme, estoy bien, ¿vale? Nunca. El Señor siempre ha cuidado y siempre cuidará a aquel que es generoso. Esto es una ley, simplemente. La ley de dar y recibir. Y luego una última cosa quiero decir sobre ese punto. Los que me conocen un poco saben que aparte de la teología, que obviamente es mi pasión, bueno, yo tengo muchos intereses. Uno de los intereses es la economía, que llevo muchos años en esto. Y yo siempre digo lo siguiente. De las parábolas del Señor Jesucristo, si no me equivoco ahora, creo que son 2/3 vienen del mundo de los negocios. Curioso, ¿no? Porque el Señor Jesucristo tenía su negocio. Era tectos, como dice en el original griego, lo cual normalmente se traduce como carpintero, realmente significa arquitecto, ¿vale? O sea, él no construyó mesas o sillas, sino construyó casas. Eso explica por qué él hablaba de fundamentos, hablaba de todo tipo de piedras. Esto era su negocio. ¿Bien? Pues el Señor Jesucristo nos habla. Los evangelios no solamente son testimonios de Jesucristo en cuanto a su misión y lo que es el evangelio. Los evangelios lo puedes usar perfectamente como manuales de inversión. Y una de las cosas que el Señor nos dice es lo siguiente. Poner vuestro dinero, hacer la inversión donde no hay ese peligro de inflación, de ladrones que hurtan, que buscan, que roban. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego, en el libro de Apocalipsis, ahora tendría que buscarlo, creo que es en el capítulo 3 o 14, pero lo van a encontrar con facilidad. Se dice de los santos los creyentes, que sus obras les siguen. No las obras esas obras no los justifican. Pero lo que tú haces en este mundo para el Señor Jesucristo, esto tendrá impacto eterno. Y escúchame bien. Tú puedes hacer aquí negocios y cosas. Esto en algún momento lo vas a tener que dejar atrás. Todos tenemos que vivir y es perfectamente lícito de administrar bien lo que el Señor nos da, pero nunca debemos de olvidar todo esto. Lo vamos a dejar atrás. Lo que nos va a seguir al otro mundo son las inversiones en el reino de Dios. Y esto vale la pena pensarlo. Con esto llego al tercer punto, la ley del crecimiento continuo. Primeramente, la ley del crecimiento individual. Bueno, ahí se habla del sembrador, de una semilla que crece, que sale de unos comienzos muy pequeños. Y ahora, bueno, he prometido que voy a hablar de una forma un poco testimonial. Esto creo que nunca lo he hecho, bueno, por lo menos a través de una videoconferencia, no se va a hacer la primera vez. Pues realmente mis raíces espirituales están en Sudamérica. Parece mentira.
Te cuento, cuando yo tenía 15 años, allá en el año 74, yo era una persona muy preocupada por muchas cosas. De hecho, bueno, delante de cada examen yo estaba súper nervioso. Me aterrorizaba la idea de la muerte. Ya como chaval de 14, 15 años, lo recuerdo perfectamente. En aquel entonces yo empecé a escuchar estaciones de radio de países lejanos. En aquel entonces eso se hizo por onda corta. No había internet. Bueno, hoy en día nadie sabe lo que es onda corta. Se podía escuchar de muy mala calidad emisoras de otros países muy lejanos. Por ejemplo, yo como chico de 14, 15 años escuchaba emisoras de Estados Unidos. Yo recuerdo que escuchaba emisoras en Colombia, en Argentina, en muchos sitios, y escuchaba una estación que me llamó la atención, que vino de Ecuador. Se llamaba La Voz de los Andes, radio HCJB. Era la primera radioestación misionera del mundo. El inicio fue en el año 1931 por un visionario que puso ahí, porque sabía de parte de Dios que esto era el sitio, en Quito, Ecuador, a una altura de más de 3.000 metros, una emisora cuando en todo el país, en la República del Ecuador, solamente había 3 radios, no había más. Luego ellos se extendieron y tenían una potente emisora de onda corta que emitía en varios idiomas el Evangelio. Un día, era un 31 de diciembre del año 1975, yo estoy en mi habitación y escucho esa emisora. Y esto fue un antes y un después. Ahí se plantó la semilla en mi corazón. Y esto era un auténtico milagro. Yo vivía en un pueblo de 700 habitantes, con una pequeña iglesia protestante donde ni el pastor creía en la resurrección. O sea, sin posibilidad de escuchar el Evangelio. El Señor en su inmensa providencia y gracia, pues, me hizo escuchar esa emisión. Uno, en un pueblo de 700 personas, en un entorno netamente católico. Pues yo, en aquella noche, 31 de diciembre del año 1975, después de haber escuchado el programa, iba sobre la segunda venida de Cristo. Se me quedó la pregunta: ¿estarás preparado cuando el Señor vuelva? Y yo sabía perfectamente que no estaba yo preparado para nada. Me arrodillé al lado de mi radio y le pedí al Señor que Él tome las riendas de mi vida. Pequeña semilla. Pues de esa manera, pues poco a poco empecé a crecer. El Señor usó, porque yo no conocía ni a un solo creyente. Yo era un chico de 15 años, no tenía coche, no tenía posibilidad de acudir a nada. En el pueblo no había creyentes, que yo sabía. Bien, a través de las emisoras de radio y de cartas, yo escribí una semana hasta llegar a Quito, una semana hasta que yo respondo, una semana de respuesta, 3 semanas, y yo siempre tenía preguntas. A lo largo de 3 años se formaba la vida espiritual en mí con la ayuda de esa gente. Realmente, si lo miras atrás, un milagro. Yo no sé por qué el Señor se ha fijado en mí. Yo no era distinto que nadie. Es un testimonio no solamente del poder divino, sino también de la gracia divina, inmerecida completamente. Fueron ellos que finalmente en el 78 me dijeron, porque yo les dije, sin haber conocido aún ningún creyente, que siento que el Señor me llama a estudiar teología. Ellos me dijeron, desde Quito, Ecuador,
no vayas a una facultad teológica estatal, allí van a destrozar tu fe. Y luego me dieron la dirección de un seminario evangélico de personas creyentes en Suiza. Allí fue. Y fue allí donde por primera vez llegué a conocer lo que es una reunión de oración. Yo no conocía esto. Durante 5 años me formaban allí. Luego la traducción de la Biblia, luego el Señor me llama a mi esposa, que ya lo conocía allí en el seminario, para venir a España, donde estamos hasta el momento. Es un crecimiento inmerecido. Es un crecimiento de una pequeña semilla. Ahora, todo eso empezó con una persona que tenía la fe suficiente para plantar una estación de radio en el año 31, cuando en todo el Ecuador solamente había 3 receptores de radio. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu proyecto? No digas nunca, nunca. Porque el Señor tiene 1000 maneras de hacer crecer las semillas que tú hagas. Lo peor que puedes hacer es no repartir semillas. Planta todo lo que puedas y dará su fruto en su momento. Y lo último, con esto ya voy a terminar el tiempo, porque esto sí que los que me conocen saben que no hurtarás tampoco el tiempo de nadie, así que voy a ser puntual. El cuarto punto es la ley del crecimiento colectivo o de la iglesia. Es también una ley divina. De pequeños comienzos, Dios está haciendo algo grande. Ahora, yo vivo en un país donde hasta el día de hoy no había nunca en su historia ningún avivamiento. España desconoce esto. Yo sé que Dios bendice a Latinoamérica desde Alaska hasta Tierra de Fuego con un fuerte impacto del Evangelio. Es muy distinta la situación aquí. España nunca ha vivido en su historia un avivamiento, nunca. ¿Esto quiere decir que no va a pasar nada? No. Lo que quiere decir esto, el Señor ahí pone ejemplos del árbol, que Él habla de la semilla, de la mostaza. Y ese árbol que va creciendo, creciendo, creciendo. Esto es una imagen de la iglesia. También llegará el momento cuando en España esto crecerá. Y no sé si yo voy a vivirlo, pero sé que va a pasar. Y esto sí, como misionero y como pastor, realmente me da igual con qué etiqueta se me pone. Pero lo que es esencial es lo siguiente: nosotros no trabajamos en vano, nunca. Yo he conocido gente que pasaba media vida en lugares donde nadie respondió. Estamos en buena compañía, por cierto. Mi gran, ídolo, entre comillas, es Noé, predicador de justicia, como dice en 2 de Pedro. Noé predicaba durante 120 años, según capítulo 6 de Génesis, este mensaje de la salvación. Nadie le quería escuchar. Yo siempre digo, nunca a nadie le hubiese dado un premio por tener la iglesia que más crece en el mundo, ¿no? Pero era fiel en predicar. Ahora, tú no te preocupes por los resultados. Si tú lees 2 de Corintios, capítulo 2, 3, 4, 5, es como un manual para el testimonio cristiano. No te preocupes por los resultados, preocúpate que el mensaje que tú predicas sea el mensaje adecuado. El hacer crecer es obra del Espíritu Santo, no el tuyo. Pero nosotros plantamos, el Espíritu Santo deja crecer. Y ese árbol crecerá. Nosotros formamos parte de una empresa que ya tiene 2000 años de antigüedad y que tiene
excelentes expectativas de crecimiento y que va a cotizar muy alto en la bolsa del cielo, créemelo. Eso es cierto. Y nosotros formamos parte de esa empresa. Y mira, este versículo sí, lo sé de memoria, Apocalipsis 7:9. Algún día veremos que lo que hemos visto hasta el momento todavía no es nada en comparación con lo que va a pasar aún. No sé cuándo, pero va a pasar. Porque al final de los tiempos tenemos el testimonio, yo vi una inmensa multitud de todas las naciones, lenguas, tribus, delante del trono del Cordero. Una inmensa multitud, esto se cuenta por millones y millones. Pues tú y yo, estoy seguro que queremos formar parte de ello. Y allá vamos. Y en el camino vamos a tomar en cuenta esas leyes del crecimiento de la iglesia. Pequeños comienzos. Pero finalmente todo se hará grande. Bien, son las 5. He intentado pues poner un poco algún toque personal a estas 4 leyes y seguramente ahora pues vamos a tener la ocasión también de interactuar cuando haya preguntas y bueno, si yo puedo responder con mucho gusto lo haré. Entonces, Gaby, te lo dejo.